La verdad os hará libres. Entre las misiones que se concentran en la misión por la que el Hijo de Dios ha venido, yo salí de Dios y he venido, por las que vino al mundo, está la de traer a los hombres la verdadera libertad. El problema está en que los hombres acostumbrados a vivir bajo una esclavitud en la que, habiendo nacido en ella, no nos damos cuenta muchas veces de lo que padecemos, creemos que no somos esclavos. ¿Por qué? Porque no conocemos la libertad. Alguien que nace en cautividad, y eso es lo que ha conocido siempre, no sabe comparar su experiencia con la experiencia de tener libertad, de disfrutar la libertad, porque cree que lo que tiene es lo que se puede tener, y no hay otra cosa mejor. Sin embargo, el Señor sabe la verdadera situación de la humanidad y nos ve en una esclavitud. Y Él viene a traer libertad, es decir, a rescatar a los cautivos, a darles libertad. Esto es lo que dijo aquel día en la sinagoga de Nazaret, leyendo la profecía de Isaías, cuando dijo: esto se ha cumplido hoy. El Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y esta es su enseñanza. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, Él viene a traer la libertad y nos dice cuál es el camino, cuál es el medio para alcanzar esa libertad. El conocimiento de la verdad. Es decir, en el engaño hay esclavitud, pero en el conocimiento de la verdad, y no de cualquier manera, sino el conocimiento profundo que nos hace adherirnos a la verdad por la fe, el conocimiento que transforma nuestra vida, que nos ilumina con luz divina, el conocimiento de Cristo, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida y la libertad. Ese conocimiento de la verdad es el que permite que la verdad opere en nosotros una transformación para caerse en las cadenas, para romperse el yugo, para soltar los grilletes, para darnos la libertad. Y este conocimiento de la verdad solo lo sitúa Cristo siendo verdaderos discípulos suyos. Verdaderos discípulos suyos. ¿Qué significa ser cristiano? Empezaríamos a sacar ideas, ¿no? Pues cristiano el que está bautizado, cristiano el que cree en Jesucristo, cristiano el que... Pues para el Señor, el verdadero cristiano es el verdadero discípulo suyo. Y si no es discípulo suyo de verdad, pues no va a ser libre. Y el Señor nos ha llamado a ser libres en Él, a conocer la verdadera libertad, conociéndole a Él la verdad, siendo verdaderos discípulos. ¿Y cómo somos verdaderos discípulos? Permaneciendo en su palabra. Es decir, la palabra de Dios que ha sido proclamada a todo el mundo, Jesucristo, su Evangelio, es palabra viva y eficaz. La palabra todopoderosa de Dios por la que al principio fueron hechos los mundos, dice San Pablo. Ahora viene a rehacer, a recrear su creación. En particular, esta parte de su creación que estaba perdida en esclavitud. Y viene a liberarla, a salvarla, a redimirla. Su palabra poderosa que nos hace nuevos, que nos permite ser, si permanecemos en ella, es decir, si la escuchamos con docilidad, con obediencia, con amor, si la cogemos para que dé fruto, arraigue y dé fruto,
para vivir en la verdad, vivir en su palabra, nos permitirá ser verdaderos discípulos de Cristo. Conocerle, conocer la verdad y ser guiados por su Espíritu, el Espíritu de la verdad. ¿Para qué? Para ser verdaderamente hijos de Dios. Porque el discípulo de Cristo, el que sigue a Cristo, el unigénito, el Hijo único de Dios, es para ser como Él, para ser transformado y ser como Él, recibir su vida. Y esta vida es la vida de hijo de Dios. Y así seremos verdaderos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es el que disfruta la libertad que Dios da a sus hijos, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No hay otra verdadera libertad. Solo el Hijo es el que nos hace libres, dice el mismo Cristo. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Por qué? Porque Él es el libre. Él es el que, siendo inocente, santo, vino a rescatar a los esclavos. ¿Dónde está la esclavitud? Lo ha dicho el Señor. Todo el que comete pecado es esclavo. La esclavitud espiritual, verdadera, profunda, que vive la humanidad, es consecuencia del pecado. Es decir, el pecado nos coloca cadenas. Y esto lo vemos muy evidentemente, de forma obvia, cuando conocemos una experiencia en carnes propias o ajenas de alguien que sufre una dependencia, un vicio que se convierte en dependencia, esclavitud. Quisiera salir de ese vicio, pero ya no puede. No tiene capacidad para ser libre. Está como una marioneta gobernado por ese vicio, por esa dependencia, sea de la clase que sea. Y cada vez hay más. Cada vez hay más. Y cada vez a edad más temprana. Es trágico lo que está pasando en nuestra generación con los adolescentes. Pero están muchos en manos del diablo, como títeres, como esclavos verdaderamente. Y los adultos, parecido. Pero esto que vemos en los que sufren la tiranía, la esclavitud de una dependencia, de una atadura fuerte, esto es lo que pasa a casi toda la humanidad, es decir, a los que no están en Cristo, verdaderamente. Esto es lo que pasa a casi toda la humanidad. Aunque no lo sientan o no lo vean, o aparentemente no lo padezcan, porque la verdadera esclavitud es perder la libertad de ser hijo de Dios. Perder esa verdadera libertad de ser movidos por el Espíritu Santo. Y estar reducidos entonces a un conocimiento limitado, equivocado, engañado de las cosas y a una vida guiada por el capricho, las pasiones, los deseos pequeños, mezquinos de los hombres. O sea, es una limitación en la que la humanidad está consecuencia del pecado. Y cuanto más pecado, más esclavitud. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. En una casa, ¿quién dispone de las cosas, de los bienes que hay en esa casa? El dueño, ¿verdad? Y el Señor nos llama a ser hijos. Hijos, ¿qué significa? De la casa, dueños. Para poder disponer, para poder disfrutar, para poder vivir con todo lo que hay en la casa, tener una vida plena. ¿Y cuál es la casa? La casa que el Señor nos ofrece es su reino. Vivir en su compañía y disfrutar de las cosas que son suyas, que ahora nos la entrega. Todo nos ha sido entregado por medio de Cristo, dice San Pablo. Dios lo dispuso todo en Cristo y ahora nos lo entrega en Él, todo. Pero solo siendo hijos, solo siendo libres, por tanto, la condenación eterna es la esclavitud máxima, porque es el que está expulsado de la casa,
en ligaduras eternas y esclavizado al máximo por los demonios. Los que ahora están esclavizando a estos esclavos de las ataduras, de los vicios, de las dependencias, porque detrás de esas ataduras y esclavitudes está Satanás, el príncipe de este mundo. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio que el mundo entero yace bajo el poder del diablo. ¿Y qué significa eso? Que el diablo tiene un dominio. ¿Y cómo lo ejerce? ¿Con bondad? ¿Con queriendo el bien? ¿Con benevolencia? ¿O con tiranía? ¿Con maldad? Oprimiendo, esclavizando a los hombres. Y aquí está el engaño en que vive gran parte de la humanidad, que buscan la esclavitud voluntariamente, se entregan en manos del tirano que los va a esclavizar voluntariamente, igual que hizo con Adán y Eva. Los engañó, entraron en el pecado, consecuencia, fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados del Edén. Pero saliendo, dice la beata Ana Catarina Emmerich, Adán cogió un ramito de un árbol de olivo. Representa la esperanza de recuperar lo que era suyo, lo que Dios le había dado. Y de ese ramito de un olivo del Edén, plantado luego, surgió lo que sería el monte de los olivos, y la madera de la cual se hizo la cruz de nuestro Redentor, Jesucristo, que se convierte en el árbol de la vida, que nos devuelve la libertad a los cautivos y nos puede reintroducir en nuestra verdadera libertad, en la comunión con Dios. Los jóvenes que fueron puestos en el horno ardiente se paseaban con libertad en medio de las llamas. Incluso las ataduras con las que habían sido atados habían desaparecido, se habían caído, se habían quemado. El fuego les había liberado en vez de haberlos matado. Y entre las llamas no solo estaban aquellos 3 jóvenes, sino como un hijo de los dioses, dice el rey. Jesucristo está con nosotros, como nuestro liberador. Aunque en el mundo haya tribulación, aunque haya pruebas, fuegos, hornos, persecución, pero el que busca la voluntad de Dios, todo eso le sirve para bien. Le sirve para ser liberado, para ser restaurado, para que se caigan las ligaduras, las ataduras, las cadenas, si confiamos en el Señor. Parece una contradicción. Cuanto humanamente más parece que nos limitan, nos persiguen, nos silencian, lo que sea, más libres, porque la libertad que nos da el Señor no tiene comparación con nada. Es una libertad interior de la vida de hijos de Dios y que se va a manifestar en el exterior, porque el Señor nos va a dar el conocimiento de la verdad y poder caminar en la verdad, en Él, permaneciendo en su palabra, abriendo caminos donde no había caminos, incluso en medio de las llamas del fuego o en medio del agua, como en el paso del Mar Rojo. Dios nos hace libres y nos saca de toda esclavitud. ¿Y qué infierno el de aquellos que han perdido la libertad, ese don precioso de Dios, para caer en la esclavitud del maligno por el pecado? ¿Qué infierno? Ahora ya. Pero ¿cómo no será esa esclavitud en las ligaduras eternas, en la condenación? Estos no querían ser libres, parece ser. ¿Por qué? Porque creían que ya eran libres, que ya eran hijos de Dios. Y rechazaban la verdad que los podía hacer libres, a Jesucristo. La palabra de Cristo no prendía en ellos, no la aceptaban. Necesitamos obedecer
a la verdad para poder ser libres, humillarnos para poder ser ensalzados, entregarle al Señor nuestras ataduras para que Él nos libere. Así sea.